primer podio dentro del B6, ¿cómo se siente? Bueno, muchas gracias, la verdad que muy feliz, muy agradecido a todo el equipo, a Sergio Ponce, a Pablo Caledani, a Maxi Juárez, a Héctor Martínez Sosa, a los amigos de Afinia, de Power Engine, de Lucas, que nos dieron una mano todo este año, desde que debuté hace un año justo acá en Rosario. Así que contento de este primer podio, felicito a Mariano y también un placer compartirlo con Fabián, que me ha ayudado mucho en mis comienzos en el serie. Los escuchaba yendo al podio y le decías a Fabián y a Mariano qué difícil, con la cabeza fría, cómo se tiene que correr. Sí, es que la realidad es que largamos 14, 15, 16 o en el fondo sabíamos que la carrera había que esperarla, que iba a haber roces porque no se puede pasar de otra manera. Así que en la mayoría de los casos nos han favorecido y después tuve una carrera palo y palo con Fabián, que nos respetamos muchísimo, veníamos como podíamos y bueno, se llegó de final por suerte. Fabián, te preciso vos otra vez, como Lucas, primer podio dentro del B6, ¿cómo se festeja esto con el equipo también para la victoria? Bueno, antes que nada, acá felicitar a Mariano, a Lucas, que es un gran amigo, y bueno, es bueno compartir un podio con ellos. Hacer el 1-2 con Mariano realmente muy importante y feliz porque hemos trabajado mucho. Este año me venía costando un poco hasta que encontramos el auto antes de Termas. En Termas pegamos un salto grande y estuvimos allí. Y bueno, luego cambian el neumático, el compuesto, y la verdad que los autos van muy difíciles de manejar. Y sí, eso es lo que hablamos con Lucas, hay que usar mucho la cabeza en las carreras porque son difíciles de llevar. Y bueno, la carrera se hizo dura, veníamos con Lucas toda la carrera ahí bien, pero bueno, sé que es un excelente piloto y que no iba a hacer nada, así que agradecido al SDE, a Claudio Fenning, a Raúl, bueno, a todos, a la gente de San Juan, a la Secretaría de Deporte que nos apoyan, así que todo mi agradecimiento a todos los sponsors que hacen que pueda estar acá. Mariano, te felicito a vos también, lo que destaca Fabián es el gran trabajo de equipo que se pudo ver en las dos finales. Sí, así es. Primero que nada, felicitar a los chicos, a Fabián, gran compañero de equipo, a Luquitas. Fabián me cedió la posición a mitad de carrera para que fuera para adelante, para que pelee por el campeonato y es un gran gesto. Quiero destacarlo porque no es fácil a veces, estamos en un mundo tan competitivo que eso demuestra la gran persona que es. Así que agradecer al equipo, al SDE por el 1-2, felicitarlos. Creo que no se dio con el Nicky que venía ahí cerquita, pero bien, contento porque habíamos arrancado complicados ayer y logramos revertirlo. Siempre digo yo que voy a morir de pie, ¿no? Pero no me voy a entregar hasta el final y creo que le hicimos un gran planteo de carrera porque los tres largamos del 14 para atrás. Entonces sabíamos que iba a ser una final dura, palmo a palmo, con muchos roces. Había autos que habían heredado la primera posición, pero no eran rápidos en el ritmo, entonces había que estar atento a los incidentes. Sorteamos todo muy bien y nos salió un gran domingo, así que a festejar, a seguir a la pelea por el campeonato y a compartirlo con todos los chicos del equipo. Con lo poco que sumo Canapino, te vas como candidato para el campeonato. ¿Sos consciente de eso? Es lo que queremos, planteamos de principio de año, pero para eso hay que trabajar fuerte. Agustín con su equipo es la referencia hoy en día, ¿no? Y apuntamos a estar igual o pelear de igual a igual. Entonces nos cuesta, vamos de a poquito, pero bueno, creo que aprovechando bien las pruebas, todo lo que podemos bajo un reglamento, podemos estar prendidos. Creo que el Rosario nos trató muy bien y ojalá que sea la excepción y sigamos por esta senda. Una para cada uno. Arranco con vos, Mariano. Lo que decías, los autos que venían con ritmo lento adelante. ¿Cómo fue lo de Jonito? Vos estabas cerca ahí cuando ocurrió ese incidente entre Azar, Josito y demás. ¿Qué pudiste ver? Y si también casi te complica a vos. En tu caso, Fabián, si fue una decisión propia o del equipo, o sea, de dejarlo pasar a Mariano para que pelee por el campeonato. Y Lucas, ¿qué te faltó para superarlo a Fabián en el final de la carrera? Mira, en el caso de los incidentes que había por delante, sí veía que entraba un auto pasado en el frenaje, hacía que provoque el roce y veía el auto cruzado, pero era mínimo el roce. Veníamos en una carrera muy friccionada, muy en el aire, inestable con los autos y además atento para saber dónde teníamos que esquivar, nada más. En nuestro caso no fuimos al roce con nadie, gracias a Dios, y pudimos llegar ilesos al final y probando a la vez el ritmo del auto para el resto de las carreras que vienen. No quería aflojar el vuelta a vuelta, quería ir en busca de Diego Azar cuando estaba penalizado, pero
para poder compararme y saber dónde estamos parados en función de cabal en que viene. La decisión fue mía. Yo tomé la decisión porque sé que Mariano está peleando el campeonato. Realmente los tres con Nicky trabajamos mucho en equipo para tratar de buscar los autos que vayan rápido. Y bueno, sabemos que el candidato es Mariano, está peleando, tiene muchas posibilidades de estar adelante. Bueno, decidí, en cuanto estuvo atrás mío, decidí hacerle seña para que él pase y sume más y vaya para adelante. Así que nada, feliz porque al final salió bárbaro y pudo ganar. Bueno, para pasarlo a Fabián tendría básicamente que haber abandonado, porque era muy difícil, veníamos muy justo, el auto para intentar un sobrepaso no me daba confianza y él venía igual, así que la realidad era que para intentar pasar a alguien y saber que lo iba a sacar perjudicado, decidí quedarme atrás y mantener el ritmo, y a medida que pasaban las vueltas fuimos sorteando los sobrepasos bien y acá estamos en el podio, por suerte. Bueno, primero ratificamos feliz día del niño para todos. Lo segundo, ponderar el sonido, porque eso le realza más a los protagonistas. Y tercero, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue el momento que ustedes pensaron que ahí tenía que comenzar el ataque para ir a esta definición, a este podio que tienen en el presente? En mi caso, desde que largué, se apagó el semáforo y quería pasarlo por arriba, ¿no? Porque venía de una sanción hacía media hora y me tocó largar de estar como si iba a largar primero, la segunda largué 15, entonces a la vez me potenció más para estar más concentrado y saber que el auto me había funcionado bien. De ahí más... Recordemos, Altuna, que vos habías terminado décimo. Había terminado décimo, sí, con unos toques ahí con Luquita, un malentendido, pero bueno, lo perjudiqué a él y entendieron que estaba bien sancionado. Entonces, de ahí se entró a complicar más el domingo y llegar acá al podio y mirar realmente dos compañeros que largamos juntos en el fondo fue una carrera muy dura, que la supimos aprovechar y hoy por hoy más que contento. De mi parte, largué para ir para adelante también, pero siempre de menos a más. Cuando vi que seguía el ritmo de los de adelante, bueno, traté de no entrar en ninguna fricción, porque es muy difícil por ahí, hay que estar muy seguro de hacer un sobrepaso, los autos vienen muy justos y bueno, es difícil. Entonces, bueno, traté de mantener el ritmo, de seguir la punta y bueno, y estar atento para cuando se podía sobrepasar, poder avanzar. Así que bueno, planteé esa carrera y realmente me informó muy bien durante toda la carrera y bueno, fue que se dio este resultado y poder estar acá. Bueno, la pregunta, largamos con la mentalidad de esquivar los roces que iba a haber, porque sabía que las primeras vueltas iban a ser difíciles y que de mitad de carrera en adelante íbamos a tener un balance de auto general mejor que mis rivales, y a medida que pasaban las vueltas nos teníamos que acomodar de nuevo porque había que esquivar algo, hasta que a partir de la vuelta 10 creo se pudo hacer una fila india y en base a eso empezar a ver el ritmo que teníamos cada uno, pero como reiteré anteriormente era muy difícil pasarse y en cierta forma la carrera sola nos puso un poco en este lugar. Creo que corrimos los tres con sacando a Mariano, que salió decidido a buscar la carrera. Con Fabián creo que estábamos más pensando en frío, tratando de evitar los roces y por suerte se dio perfecto. La última, cualquiera que lo quiera responder. ¿El neumático este nuevo compuesto, le da mayor competitividad, mayor paridad a la categoría? Sí, es así, tal cual. Más difícil para manejar, nos hace mover más los brazos, pero en función de espectáculo ves más errores de los pilotos. Entonces yo creo que para el público, para lo que la gente viene a ver, es fantástico. Entonces da la pauta de que muchas veces se evoluciona, pero hay que saber involucionar en cuanto al grip, como fue en este caso, para que los espectáculos mejoren y la gente se vaya muy contenta con una linda carrera de autos. Gracias a los tres.